10 datos psicológicos que te harán leer con facilidad a las personas. La capacidad para saber lo que piensan y sienten los demás puede ser fundamental a la hora de tener relaciones satisfactorias, porque nos permite ver más allá de las palabras, entender ciertos gestos o expresiones y saber cómo le está afectando a la otra persona lo que estamos diciendo o haciendo. Algunas personas parecen tener una capacidad especial para leer a los demás y ajustan su relación con la otra persona a lo que ven en ella. Saben si estás nervioso, si el tema de conversación que han iniciado te molesta o incomoda, si tienes ganas de marcharte, si hay algo que te preocupa, si te sientes bien o mal. Pueden incluso adivinar lo que vas a decir antes de que termines de decirlo. En realidad, cada vez que nos relacionamos con alguien, tenemos que adivinar gran parte de lo que está pensando en la interacción. Para ello, recurrimos a la información y experiencia previa, a la observación de lo que está pasando, a nuestro propio razonamiento o a nuestras emociones para intentar leer al otro de manera correcta. Pero a pesar de eso, los malentendidos son frecuentes y demasiado habituales. Es por eso que en esta oportunidad te daremos 10 datos psicológicos que te harán leer con facilidad a las personas. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Observa la conducta de las distintas personas. Observar detenidamente la conducta de distintas personas a la vez te hará saber qué señales interpretadas exitosamente son comunes entre ellas o qué tan bueno eres leyendo a las personas. Esto se convierte en una forma de práctica para que poco a poco seas más preciso en tus apreciaciones. Puedes ejercitarte viendo alguna entrevista en TV y poniéndola en modo silencioso. Observa con detenimiento e intenta interpretar miradas, gestos y muecas. Luego pon de nuevo la entrevista, pero ahora con audio, y comprueba tus aciertos. Dato número 2. Haz preguntas directas. Este es un recurso sencillo pero eficaz. Si quieres saber si alguien es directo, pues haz una pregunta directa que requiera una respuesta directa. Si ante este panorama la persona en cuestión divaga, no la interrumpas. Dedícate más bien a observar su mirada y sus gestos. Construir poco a poco el perfil de alguien haciendo preguntas directas puede darte claras señales de si es una persona confiable o no. Dato número 3. Presta atención a los rasgos paralingüísticos. Los rasgos paralingüísticos tienen que ver con cambios en la forma de hablar, tono de voz, velocidad, entonación, carraspeo y fluidez. Se dice que las personas que no varían su tono de voz suelen ser introvertidas y monótonas. Por otro lado, cuando la gente está nerviosa, suele hablar muy rápido y torpe. También llegan a carraspear. Por otro lado, cuando la gente está nerviosa, suele hablar muy rápido y torpe. También llegan a carraspear. Así que si te topas con alguien que tiene un tono de voz amigable, que varía de grave a agudo, es fluida, tiene una velocidad de habla normal, respeta el tiempo de su intervención y el del otro, estás en presencia de una persona extrovertida y muy segura de sí misma. Dato número 4. Haz comparaciones de actitudes y respuestas. Ante diversas situaciones, compara cómo una misma persona reacciona y responde. Es decir, ya llevas suficiente tiempo observando y has creado un registro de sus hábitos. Sabes cuándo deja de mirar a los ojos, cuándo algunos movimientos del cuerpo delatan nerviosismo, entre otros. Por ejemplo, ya has deducido que alguien es nervioso y carraspea cuando lo está. Entonces, si en un contexto donde requiera su apoyo pleno notas su carraspeo, es momento de reconsiderar algunas cosas. Dato número 5. Da cabida a una nueva conversación. Una simple charla en la parada del bus puede hacerte entrar en contacto con la esencia de una persona, pues están en una situación cotidiana no condicionada por el entorno. Esto resulta ideal cuando quieres conocer más a fondo a alguien. Así que dedica unos minutos a conversar de lo que sea.
Observa con detenimiento el comportamiento y anota mentalmente aquellas conductas interesantes para tu estudio de leer personas. Con esto te familiarizas y puedes establecer un punto de partida para interpretarla en otras situaciones. Dato número 6. Fíjate en detalles de su apariencia. Si bien la apariencia de alguien no es determinante para decir quién y cómo es, sí hay ciertos rasgos o elementos en su atuendo que pueden darte señales de su personalidad, ideología, sistema de creencias y valores, entre otros. Por ejemplo, el uso de un tipo de ropa como jeans y franelas puede indicar una actitud cómoda, en contraposición con esas personas que siempre vemos vestidas de manera casual y elegante, de alguna forma imponiendo su presencia y sugiriendo ambición ante la vida. Por otro lado, el uso de amuletos o cruces nos indica la parte espiritual de esa persona, sus creencias y modo de ver la vida. Asimismo, tener algún tatuaje nos reporta qué tan decidida puede ser y el significado o importancia que tienen algunas cosas en su existencia. Dato número 7. Registra mentalmente los comportamientos habituales. Crea una especie de base de datos sobre los comportamientos regulares de las personas. Esto te permitirá detectar rápidamente cuando alguna conducta se sale de lo normal y puede estar afectándolas. Con ese registro mental es más fácil comparar y saber cómo alguien puede reaccionar ante una situación determinada. Dato número 8. Fíjate en ciertas expresiones faciales. Es difícil que podamos ocultar expresiones faciales que muestren lo que pensamos o cómo nos sentimos en un momento determinado. Podemos contener las palabras, pero un gesto es casi imposible. Si en una charla cotidiana alguien sonríe y ves que efectivamente las patas de gallo salen a relucir, esa persona está cómoda, alegre o feliz. Ahora bien, si notas que alguien frunce el ceño, puede estar molesta. Si también esto se acompaña con la aparición de las líneas de expresión, puede indicarte que está muy pensativa o que algo le está generando preocupación. En cuanto al arqueo de las cejas, indudablemente, si ves que alguien las sube y también espabila un poco los ojos, puede ser señal de asombro o sorpresa. Si las arquea y sube una más que otra, puede indicarte que está cuestionando o poniendo duda lo que se le está diciendo. Muestra cierto escepticismo. Y los labios. Los labios también nos mandan señales sobre si alguien puede estar molesto o amargado, cuando están un poco fruncidos. También podemos percibir si una persona está tensa al observar su mandíbula apretada y al rechinar de sus dientes. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este, y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 9. Pon atención a sus palabras. Indudablemente las palabras son las palabras. Siempre van a decirnos algo. Sin embargo, en algunas ocasiones hay que dejar de ser tan literales y buscar un sentido más a lo que nos puede estar diciendo. Para empezar, las palabras son la prueba real de la forma en que pensamos. Si te topas con alguien que usa frases tipo "adivina qué", significa que necesita de la aprobación o elogio de los demás para sentirse confiada. Por ejemplo, si en una junta tu jefe empieza su exposición con la palabra decidí, significa que es una persona que piensa muy bien las cosas antes de accionar, que no se toma las situaciones a la ligera. Por otro lado, el uso del sarcasmo puede ser una característica de la personalidad, pero tienes que aprender a distinguir cuándo realmente una persona en esencia es sarcástica y cuándo usa este recurso para humillar a otros. Una persona que es sarcástica por naturaleza, créeme, sabrá dónde y con quién serlo. Una persona que busque lastimar, herir o humillar a otros, no medirá el alcance de sus frases sarcásticas. Con esto ya puedes interpretar y adelantarte a comportamientos futuros en otros contextos. Dato número 10. Mira la forma de caminar. ¿Has notado personas que siempre andan con la cabeza en alto? Pues realmente son seres con mucha confianza en sí mismos. Cuando caminan lo hacen con seguridad, con movimientos rápidos, acompasados y siempre con su rostro al mundo. ¿Has visto cómo hay otros que siempre andan de hombros encogidos y cabizbajos?
que camina lento arrastrando los pies con movimientos torpes. Esto es una evidente señal de falta de autoestima o inseguridad. Si eres un líder nato y observas que alguno de tu equipo muestra una forma de caminar así, es momento de dedicarle un poco de atención para que le inyectes confianza y se consoliden mejores proyectos. Los especialistas y profesionales que se han dedicado a hablar sobre este tema, porque han tenido una larga experiencia en el ámbito, señalan que la principal estrategia es la observación atenta. Si quieres saber cómo leer a una persona, obsérvala detenidamente. Los expertos indican que las señales de lo que transmiten están ahí, solo hay que saber interpretarlas. Al observar a alguien podemos determinar patrones de comportamiento recurrentes que nos indicarán cuáles conductas son frecuentes y nos reportan un significado y cuáles no. Fundamentalmente hay que enfocar la observación en la mirada, el movimiento del cuerpo y las expresiones. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.